Hola, soy Charlie Alonso y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Ingeniosos de Sistemas, el podcast donde aprenderemos lo suficiente de todo lo necesario para que puedas poner en marcha tus ideas, desempeñar mejor tu trabajo o ayudar a los demás con sus proyectos digitales. En el episodio de hoy respondo vuestras preguntas, pero antes déjame que os recuerde que Tenolitas.com es un servicio de asesoramiento low cost donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. Esta semana, en el episodio dedicado a las preguntas del lunes, vamos a responder algunas preguntas unificadas sobre hosting en Internet. ¿Qué es un VPS? ¿Para qué sirve un VPS? ¿Por qué necesito un VPS? Bueno, necesitas un hosting en Internet cuando necesitas montar un proyecto web, una página web o una aplicación web que te va a dar algún tipo de servicio. Las alternativas que tienes para hacer esto, pues realmente son dos. O utilizas un servicio de tipo Ionos o Wix, que es un servicio que te abres la cuenta, te das de alta un sitio web y utilizas estos maquetadores visuales que aparentemente son muy sencillos y que arrastrando y soltando te permiten pues subir tus fotos, ponerlas en la plantilla que tienes para elegir, o pues otra opción sería montar un CMS que te permita hacer tu página web. Montas un WordPress y haces tu página web en tu propio hosting de Internet, sin necesidad de contratar el hosting en estas plataformas. Podrías hacerlo, pero estas plataformas siempre van enmascarando el tipo de servicios con unos meses gratis, un año gratis, pero después el coste suele rondar los 100 euros al año, un coste bastante elevado, y dependiendo de si tienes además pues dominio o algún servicio más, este precio puede ser más elevado. El problema de cogerlo en estas plataformas es que como estás utilizando su maquetador visual, pues esto luego no es compatible con nada. No lo puedes exportar porque yo he hecho alguna tentativa de exportar el HTML y sí, lo exporta bien. Hay herramientas por ahí que te pueden exportar el HTML, pero el problema es que tienes que cambiar todos los enlaces relativos a las fotografías que estas plataformas suelen utilizar un Content Delivery Network, que es una CDN, una red de distribución de contenido específica, y tienes que redireccionar todo ese contenido de esas fotos para que puedas o bien descargarlas y volverlas a montar en tu WordPress, o cuando interrumpas el servicio no te quedes sin los enlaces de las fotos y se queden los enlaces rotos porque no tienes acceso a la CDN que tenías acceso donde tenías ubicadas las fotografías cuando hiciste tu web con estos editores visuales de estos servicios. La idea tras estas plataformas, como he comentado antes, es dar unos cuantos meses gratis y después pues un precio una vez que ya tienes la web funcionando y que ya te produce más dolor de cabeza cambiarla, migrarla, porque además hace falta conocimientos específicos para hacer eso, pues ya te quedas y pagas un poco, por decirlo de alguna manera, lo que te pidan. Y esto que te piden pues suele ser alto. No digo que sea escandaloso, pero suele ser alto para lo que es una página web y las opciones que tienes de poner una página web. Normalmente estos alojamientos son compartidos. Esto quiere decir que en el mismo servidor hardware, en la misma base de hardware, servidor físico o virtual, montan varios servicios o varios alojamientos web. Por lo tanto, están compartiendo contigo parte de la funcionalidad o los recursos que pueda tener este servidor virtual o físico. Y no suelen ser muy generosos con este tipo de recursos y a lo mejor pues notas que tu web va lenta porque no tiene la fuerza de proceso, la memoria y los recursos necesarios. Por lo tanto, mi recomendación es que os montéis vuestro propio hosting en vuestro propio VPS. Un VPS viene del inglés Virtual Private Server. Es un servidor virtual privado. Y sí, son recursos compartidos dentro de un servidor más grande. Un servidor virtual privado significa que vas a contratar una CPU, que es un procesador, también se conoce como core. Vas a contratar un core, 2 cores, 3 cores, 4 cores, los cores que necesites, memoria y disco duro. Básicamente estos son los recursos que vas a necesitar para montar cualquier aplicación web, ya sea una página web como una aplicación. Y la opción que yo te recomendaría en este caso, he utilizado dos, he utilizado OVH y he utilizado Contabo. En OVH, por 5, vamos a redondear, son 5 euros al mes, tienes una CPU
2 GB de RAM y 40 GB de disco duro. En contado, por 5 euros al mes, que al cabo del año se te ponen 72 euros y va incluido en ambas plataformas, pero en contado tienes 4 CPUs, 8 GB de RAM y 200 GB de disco duro SSD. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no hay comparación, no hay duda. Yo me quedo con contado. Utilizo el VPS básico, que como digo incluye 4 Virtual CPUs, Virtual Core, 8 GB de RAM, 50 GB de disco NVMe, que es una tecnología más rápida todavía que el SSD. Es SSD pero con conexión de bus PCI. La comunicación con el procesador es más rápida. Si necesitas velocidad, utiliza este disco duro de 50 GB y si necesitas más espacio, que es lo que yo suelo hacer, coge la opción de 200 GB SSD, que es el mismo precio, no tiene un coste adicional. Tienes la opción de hacer un snapshot, que esto es una fotografía instantánea del estado del servidor en un momento determinado. Podrías hacer un snapshot todos los días y sería una forma de tener un backup que más bien se utiliza para cuando vas a hacer una actualización del servidor, actualizar las librerías del sistema operativo, cuando vas a actualizar tu WordPress o cuando vas a hacer una actualización importante, lo que haces es coges una instantánea y así si hay algún problema haces un rollback y tienes en cuestión de segundos, tienes la información tal y como la tenías antes de la actualización. También tienes 32 terabytes de tráfico. Esto es un tráfico que para el servicio web, incluso para un servicio web muy visitado, 32 terabytes de tráfico es enorme. Realmente vais a poder poner vuestro proyecto y luego podréis ampliar esto si lo necesitarais, pero ya me parece extraño que lo vayáis a necesitar. En este servidor puedes meter bastantes proyectos. Yo diría que puedes meter del orden de 10 páginas web si son sencillas, y en el caso de que sean más complicadas porque vayas a meter un comercio electrónico y ya tu gestor de contenidos se empiece a llenar de plugins, pues a lo mejor vas a necesitar poner solo 4 proyectos en vez de 10 porque son proyectos muy pesados, ¿no? Y ¿sabes qué tienes que hacer? Puedes hacer un balanceo de decir cuánta memoria le asignas al proyecto 1, al 2, al 3, puedes mezclar, a lo mejor tener 2 proyectos complejos de e-commerce y luego 4 proyectos o 6 proyectos simples de páginas web, ¿no? Esto es un poco, también dependerá del número de visitantes que tengan las páginas web, porque cada visitante va a consumirte un poquito de tu memoria del servidor para la instancia de la página web que el servidor le abre o le sirve a ese usuario. Por lo tanto, dependiendo un poco del número de usuarios, vas a poder dimensionar esta plataforma pues con el número de proyectos que quieras. Localización. Bueno, vas a poder elegir la región en la que quieres tu VPS y sin coste tienes Alemania. A partir de ahí tienes Estados Unidos Central, Estados Unidos en la costa este y Estados Unidos en la costa oeste, que tienen un incremento entre 1 y 1,50 euros adicionales si lo quieres localizar allí. En Asia, en Singapur, son 2,50 euros más y en Inglaterra, en Reino Unido, 1 euro más. Yo realmente no veo la necesidad de ponerlo en ninguno de estos países que no sea Alemania, a no ser que estés montando pues un negocio en Inglaterra y lo prefieras tener en Reino Unido. No vas a notar prácticamente en esto. Si realmente quieres algo para servir para Asia o para Estados Unidos, lo suyo es localizarlo allí, porque vas a tener menos tiempo de latencia de carga y va a tener menos recorrido de red. Pero si quieres un proyecto europeo, en Alemania te va a ir perfectamente y no vas a tener un coste adicional. En cuanto al almacenamiento, como os digo, pues tenéis la opción de 50 GB NVMe o 200 GB SSD. Y después, por 1,50 adicional al mes, 400 GB o por 1 euro, 100 GB NVMe en vez de 50. En cuestión de sistema operativo, si es un Linux y lo instalas sin ningún tipo de panel de control, pues no tiene coste adicional. Puedes elegir el Ubuntu 20.04, que sería lo más recomendable. Vas a tener también la opción de ponerle un cPanel, pero este cPanel, que es un panel de control en el que vas a poder crearte los servidores, los hosting virtuales de Apache, digamos los sitios web, las bases de datos, cuentas de FTP y un poco de gestión para el servidor, que a mí me gusta hacerlo directamente desde la consola de Linux y que en tecnolitas.com tenéis información suficiente para hacerlo desde la consola, pues no vais a tener que pagar este cPanel. Estamos hablando que el coste del cPanel son 14,99 el disponer de 5 cuentas de control para que puedas hacer gestión entre tú y los usuarios que puedan acceder al servidor, usuarios que gestionen este servidor, tener un acceso más cómodo, que es la consola
SSH de Secure Shell en la que vas a tener que ir por líneas de comando. Pero realmente un ingenioso de sistemas lo hace por línea de comando. Si es que son 3 comandos chorras. Si es que vas a tener que hacer una instalación que es seguir el tutorial de tecnolitas.com y es copiar el comando del tutorial y pegarlo en la consola. Y con eso no vas a tener ningún otro problema. Y si necesitas hacer alguna pregunta o resolver algún tema, pues pregúntame. Usa el formulario de la web y pregúntame que lo resolvemos enseguida. En cuanto a la red, puedes configurar una red privada o no. Si es una red privada tiene un coste adicional de 2 euros al mes. Una IP adicional, te dan una IP fija. Si quieres una IP adicional, pues son 3 euros más para tener una segunda IP, que bueno, pues hay casos que puede ser interesante. Y luego tienes ciertos plugins, por decirlo de alguna manera, como puede ser el plugin de backup, que tienes 100, 500, 1 tera y 2 teras de almacenamiento adicional y que va desde los 4 euros hasta los 32 euros adicionales al mes en el caso de los 2 teras. Para tener la necesidad de tener 2 teras de almacenamiento en backup vas a tener que tener mucha retención de backup durante mucho tiempo, porque realmente si tu servidor tiene 200 gigas de almacenamiento, pues replicar la información que tienes en ese momento, que ya te lo hace el snapshot, pero replicarla por tu cuenta, pues como mucho tendrías la opción de 500 gigas de backup que te suponen 12 euros al mes para contener en estos 500 gigas los 200 que tienes y tener un par de retenciones, un par de versiones completas del servidor. Pero 2 teras, pues bueno, pues puede significar que tengas varias semanas de retención en el backup. También tienes la opción de que alguien de contabo te gestione el servidor si no lo quieres hacer tú. Aquí el precio son 100 euros. Y te olvidas de lo que es la gestión del servidor porque te lo hacen ellos. Pero como os digo, esto no es tan fácil. Yo me hago la gestión de todos los servidores. Tengo del orden de 6 VPS con muchos proyectos web y la gestión es realmente sencilla, y más si se trata de WordPress o aplicaciones similares, que es sota caballo y rey, que no tiene mayor historia. También puedes contratar con ellos los sistemas de monitorización del servidor por 10 euros, que bueno, pues es un sistema de monitorado que te va a vigilar el servidor y si tiene algún problema te va a llegar una alerta por correo electrónico para que vigiles un determinado servicio que pueda estar dando problemas. Y por otro lado también puedes contratar con ellos el certificado SSL, que yo os recomiendo que utilicéis el de Let's Encrypt, que es gratuito. Aquí tenéis un certificado SSL por 75 euros y un certificado SSL de asterisco, que vale para todos los dominios que montéis dentro de la máquina, que son 225 euros. A mí esto me parece bastante elevado, teniendo la opción de hacerlo con Let's Encrypt, que es gratis y se autorrenueva, sin la necesidad de estar pendiente o de pagar un certificado, con un nivel de seguridad que es más que suficiente para la mayoría de los proyectos, a no ser que tengáis un cliente que requiera su propio certificado y os lo pague. En ese caso, pues podéis optar por una opción un poquito más cara y un poquito más segura. Y como veis, pues tampoco es mucho misterio el tema de los VPS y el tema del hosting en Internet. Hay muchas opciones dentro de España para contratar hosting. Tenéis cualquier búsqueda en Internet os va a arrojar un montón de resultados, pero bueno, estas son las 2 opciones que yo os he planteado y que a mí más me gustan. Por mi parte nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que podáis seguir este podcast en las principales plataformas. Muchas gracias por vuestras valoraciones y comentarios en Apple Podcast, por vuestros me gusta en iVoox y Spotify. Y gracias por estar al otro lado y querer formar parte de esta comunidad de ingeniosos de sistemas. Nos encontramos en el próximo episodio y que tengáis un ingenioso día.